Bienvenido, don Nelson Schack. Un placer. ¿Cuál es el balance, Nelson, en este momento? O sea, ¿cuál es la situación en la que estamos? Bueno, ahora acabamos de iniciar el día de ayer el lanzamiento de un programa de Postula con la Tuya, que es muy importante, porque estamos a prácticamente 2 meses de tener la oportunidad como ciudadanos de escoger quiénes nos van a dirigir y quiénes van a llevar los destinos de los gobiernos regionales y locales durante los próximos 4 años. Toda esta situación, Nicolás, que como todos conocemos, de amplia penetración de los problemas de corrupción e inconducta funcional, se deben pues a muchas causas complejas. Pero hay una que es fundamental. Las organizaciones, y yo siempre pienso así, las organizaciones, las instituciones públicas no son corruptas. Los que nos equivocamos somos las personas. Y entonces ahora tenemos la oportunidad de escoger a buenas personas, personas honestas, decentes, idóneas, que sean transparentes en su actuar, que rindan cuenta, que realmente como funcionarios públicos que van a liderar los procesos de desarrollo de nuestras regiones y de nuestros municipios, de nuestras provincias y distritos, puedan realmente ser un ejemplo con su actuación y su comportamiento, porque de sus decisiones, acciones y omisiones va a depender nuestra vida cotidiana durante los próximos 4 años. Pero ¿qué se hace, Nelson, ¿no? cuando lo que uno enfrenta? Porque, o sea, lo que usted dice es cierto, pero ¿cómo hacemos cuando enfrentamos? Porque es increíble lo que está pasando. En medio de una batalla contra la corrupción, del caso Lavajato, de todo lo que está ocurriendo, estamos enfrentados a una campaña electoral donde una enorme cantidad, yo diría la mayoría de los candidatos están yendo a estas elecciones para robar. Así es. No están yendo para otra cosa, están invirtiendo billetes y juntando plata y consiguiendo auspiciadores, ¿no es cierto?, para ganar la elección y robar desde los municipios y los gobiernos regionales. Bueno, precisamente... O sea, no hay gente que no entendió que las cosas cambiaron, o es que las cosas no cambiaron. No, yo creo que las cosas están empezando a cambiar y en el proceso de trabajo que viene desarrollando la Contraloría, estamos tomando una serie de medidas con las cuales, si tenemos el apoyo de la población, creo que con éxito vamos a hacer que la percepción no solamente de estos malos funcionarios que entran muchas veces a la política, no para servir, sino para servirse, y también la percepción de los ciudadanos que hay demasiada impunidad, yo creo que esa situación se puede empezar a revertir progresivamente. ¿Cómo lo estamos haciendo? Además del programa Postula con la Tuya, en el cual es un esfuerzo de fortalecer el control social, porque evidentemente son más de 120.000 candidatos, no podemos controlar las acciones de ellos y porque la Contraloría pues tiene un determinado número y realmente reducido número de funcionarios, somos 3.000 a nivel nacional, pero si tenemos el apoyo de la ciudadanía, hemos creado una plataforma a través del Facebook, a través de la página web, de un WhatsApp, de una línea 0800 gratuita, en el cual esperamos las alertas ciudadanas respecto de las irregularidades que los propios ciudadanos pueden advertir en el mal uso de los bienes y recursos públicos para fines proselitistas. Nosotros aquí desde Lima no lo podemos hacer, pero todo ciudadano en cada punto del Perú sí nos puede ayudar. Y nosotros nos estamos comprometiendo con ellos. ¿Funciona realmente eso? Por ejemplo, yo recuerdo hace más de un año, vino gente del distrito de Santa Rosa que tenían observación, vecinos, ¿no? Claro, sí, que estaban interesados en una obra y la obra estaba evidentemente haciéndose mal. Entonces, pero te explico. Es como que ellos tenían la evidencia, o sea, digamos, incluso por experiencia de trabajo, algunos de ellos habían trabajado en construcción, se estaban dando cuenta que la pista, la vereda no estaba hecha adecuadamente, no tenía las medidas que debía tener, las mezclas que se usaban no eran las adecuadas. Pero ¿cómo hace ese ciudadano que tiene esa información para que la Contraloría intervenga e impida que se haga lo que se está haciendo? No funcionaba así antes, Nicolás, por 2 razones. Primero, el modelo de control que se usaba en el Perú fundamentalmente es de naturaleza posterior. Es decir, hagan la obra, no importa que la hagan mal, que haya una corrupción y después entraba la Contraloría. El Contralor como médico legista. Se murió el paciente, ¿de qué se murió? Así es. ¿Nos robaron? ¿Cuánto nos robaron? Tanto, ya. Ahora, eso funciona en los países desarrollados, porque el sistema de justicia y el sistema de sanción funciona. Entonces, lo más eficiente es el control posterior, pero cuando estos sistemas no funcionan y la sanción no es ejemplar y efectiva, entonces el poder disuasivo de la pena no existe. Y entonces, por esa razón, en el marco de las nuevas leyes que ha tenido a bien el Congreso aprobar para la Contraloría, hemos recreado un modelo de control concurrente que se está empezando a desplegar. Eso no había antes y eso va a ser una gran diferencia.
Pero la otra cosa muy importante... Pero eso requiere difusión, ¿no es cierto? Porque hay obras, miles de obras por todo el país y nosotros... O sea, es que lo que ocurre con los medios de comunicación es que la gente, al no tener acceso a canales, digamos, formales y legales para modificar el estado de cosas, recurre a la prensa. O sea, yo todos los días encuentro 5 o 6 personas planteando algún tipo de denuncia y en realidad nosotros... Claro, pero precisamente, nuestra capacidad de ayudar es hacerlo público, digamos, ¿no? Pero precisamente parte de esta alianza y del control social es la colaboración que tenemos con los medios de comunicación que nos transmiten esas demandas, esas denuncias. Pero te decía, el otro gran factor por la que esto no ha funcionado como uno esperaría antes es porque la cobertura del control ha sido siempre muy limitada. Las cifras son bastante elocuentes. En el 90% de todos los distritos de nuestro país no hay oficina de control. O sea, ni siquiera vamos a discutir si el control es bueno, malo, efectivo. No hay. Pero eso es a nivel de los distritos. Pero a nivel de las provincias, o sea, de las 196 provincias, en el 30% tampoco hay. Y de ese 30%, porque ya no estás hablando de 1.600 municipios, 1.678, estás hablando de 196 provincias. En el resto del 70% restante, porque el 30% no hay, en más de la mitad, las oficinas de control no dependen del controlor, sino que los pone el propio alcalde. Pero eso sigue funcionando, eso todavía no se ha modificado. Gracias a la ley 3742, que está vigente prácticamente desde el pasado mes de abril, estamos en ese proceso de absorción de esas OSIs. Entonces, este mecanismo de ampliación de la cobertura, me complace anunciar de que después de un trabajo que hemos desarrollado en la Contraloría durante estos meses, ya hoy por hoy tenemos de las 196 provincias, he nombrado a 180 jefes de control interno de cada municipio que dependen de la Contraloría. Pagados por la Contraloría, funcionarios de la Contraloría y no solamente están ellos. En poco tiempo, en las próximas semanas, antes de que termine el año, en particular en el caso de las provincias, nuestra meta es octubre. Y en el caso de las regiones, claro, antes de que termine el año... Y eso es lo que tendría que... Y va a disculpar usted, Nelson, la grosería, pero lo que debería ocurrir es que cuando una de estas instituciones, sea la que fuera, entra alguien de Contraloría, la respuesta no debe decir, y abre la chela que llegó nuestro pata del Contralor, no, sino orínate en los pantalones porque vino algo que nos va a malograr el negocio. Bueno, o sea, le tienen que tener miedo al Contralor, al representante de la Contraloría. Claro, los que tienen que tener miedo, Nicolás, y eso yo lo mencionaba desde que asumí este cargo, de manera, una responsabilidad tan honrosa para servir a mi país, es que no tiene, el funcionario público honesto no tiene por qué tenernos miedo. Solamente tiene que respetarnos. El que sí tiene que tener pavor es el otro tipo de funcionario. Claro, el pendenciero, ¿no? El que está sobrevalorando. Porque vamos a estar ahí. ¿No? Vamos a estar ahí. El modelo de control concurrente permite estar ahí en el momento que pasan los hechos. Y entonces vamos a tener capacidad operacional, capacidad resolutiva. En cada oficina de control institucional va a haber... Pero seamos prácticos, Nelson. O sea, ¿qué le dice usted a la gente, por ejemplo? O sea, usted dice, en el 90% de los distritos donde se realiza además una parte enorme del presupuesto de obras, porque si empiezas a sumar las obras chiquitas, estás hablando de miles de millones de soles. Es decir, ¿qué mecanismos hay para que la gente, o sea, a dónde tiene que dirigirse la gente? ¿Cómo hace la gente para entrar en contacto con la Contraloría? Precisamente, en el marco de este proceso electoral, el programa Postula con la Tuya ha creado una multiplataforma en el cual nos pueden contactar directamente a través de la red, a través del Facebook, a través del WhatsApp, a través de la línea. ¿Cómo entran? No, a través de en nuestro portal www.contraloría.gov.pe, la línea 0800 22 22 7, el WhatsApp 969 689 286, ¿no? Y toda esta información está en la página web, ¿no? Está en todos estos procesos de divulgación que estamos haciendo con el propósito de que la ciudadanía nos ayude a fiscalizar los procesos de no uso de bienes y recursos públicos con fines proselitistas. Y entonces ahora, ¿en qué se consiste el programa Postula con la Tuya? Es un gran esfuerzo que potencia, empodera al ciudadano para que a través de estos medios nos pueda alcanzar información y nosotros desplegar una acción concurrente que va a terminar en una sanción
sin duda alguna, en el caso corresponde, ya sea por parte de la Contraloría en el área administrativa o por parte del jurado especial electoral. Vamos a repetir la información y no sé si se puede poner en pantalla. O sea, si un ciudadano cualquiera tiene una denuncia, tiene información que puede ser relevante para pararle la mano a los corruptos en el distrito donde esté, tiene que marcar el 0800-22-22-7, ¿no es cierto? O el 969-689-286. ¿Ah? Ahí está. 0800-222-22-7. Ahí lo tenemos en pantalla. O entrar a www.contraloría.gov.pe. GOV de Gov, ¿no es cierto? Exactamente. Y ahí está el WhatsApp, ¿no? Pero 969-682-389. Ahí nos habíamos equivocado por un número. 389. Esos son los números y el contacto. Y van a ser escuchados, ¿no es cierto? Sin duda alguna, porque se está desplegando todo un esfuerzo. Antes de que termine el mes de septiembre, van a estar ya trabajando no solamente los actuales jefes de Oficina de Control Provincial, sino funcionarios de la Contraloría, ingenieros, abogados y auditores en todas y cada una de las municipalidades provinciales del Perú. Y esto va a permitir que haya una capacidad de respuesta inmediata frente a las denuncias que recibimos. Vamos a ir a la pausa, señor Contralor. Quisiera plantearle al regreso algunos temas que han llegado a esta mesa en los últimos días. Uno tiene que ver con el tema de la reconstrucción y con este tema de las tercerizaciones que han terminado, que hay un montón de proveedores a los que no les han pagado. O sea, se hizo la obra, se cobró por la obra y no se le pagó a la gente que estuvo al final de la cadena. El segundo tema es el escándalo este de la basura y la renovación del contrato con Relima, ¿no es cierto?, que ha provocado una controversia que se lo voy a plantear ahora. Y el tercero es qué se va a hacer con respecto a una serie de contratos y obras que están, ¿no es cierto?, siendo objeto de intervención por esta investigación del caso Lavajato. ¿Cómo están ustedes interviniendo en este proceso? Vamos a la pausa, regresamos con el Contralor General de la República, el señor Nelson Schack. Volvemos. Este programa llega a ustedes gracias a King Cronuts, el café que rompe con lo tradicional, renueva lo artesanal y mantiene ese toque hecho en casa. Te invitamos a que pruebes nuestras originales Cronuts, que son una fusión perfecta entre el croissant y el donut. Además puedes encontrar sándwiches, helados y más. Visítanos en cualquiera de nuestros 3 locales: Avenida José Leal 1494 en Lince, Enrique Palacios 370 en Miraflores y Avenida Javier Prado Este 6210 en La Molina. Pide tu delivery llamando al 4710527. Síguenos en Facebook, te esperamos. Y este es otro mensaje de nuestro auspiciador. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global UPIC te permite trabajar en lo que te apasiona con sus 5 carreras profesionales: Ingeniería de Sistemas, Marketing y Negocios Internacionales, Enfermería, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. El examen de admisión se realizará el día 30 de septiembre. Para informes e inscripciones puede llamar al 275-0500. Repito, 275-0500. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Estamos con el Contralor General de la República, el señor Nelson Schack. Y la pregunta porque hablamos de esto, ¿no es cierto? ¿Cómo ustedes están tratando de que el tema de la reconstrucción fuera emblemático? Y hace 2 semanas llegaron acá un grupo de micro y pequeños empresarios que habían trabajado hasta en 2 concesiones de la reconstrucción, ¿no es cierto? La descolmatación y el dique sur del río Piura. Y lo que decían era lo siguiente, que se había producido una licitación, en uno gana el consorcio norte, en el otro consorcio reconstrucción, participan más o menos las mismas empresas, subcontratan a una empresa que se llama Petrohuil, quien a su vez vuelve a contratar a otras empresas para que hagan la obra. Pero lo peor no es eso, lo peor es que no les pagan. Estaban ahí, esta mesa estaba llena de cheques sin fondos, ¿no? Porque eran millones, ¿no? Y de una obra que ya había sido cobrada, o sea, supuestamente había sido entregada, liquidada, todo se había cobrado, pero resulta que no le habían pagado a la gente. Entonces ahí hay como que 2 problemas, ¿no es cierto? ¿Quién está ganando las licitaciones y cómo pueden ocurrir cosas así? A ver, lo que pasa con el tema de las licitaciones, Nicolás, es que es legal que haya este proceso de subcontratación. Es decir, el proceso de contrataciones no impide que haya este proceso de subcontratación. De hecho, es muy común en la realización de las obras que haya subcontratación y terciarización. Sin embargo, el hecho de que no les paguen ya efectivamente tiene una otra connotación, porque de acuerdo a los informes que nosotros tenemos, todas las obras de la reconstrucción,
y han tenido un avance limitado, no es porque no ha habido recursos, sino al contrario, ¿no? Y de hecho, muchas de las obras que para la ciudadanía se hacen en Piura, ¿no? Se hacen en Piura, o en Tumbes o en Lambayeque, no necesariamente para nosotros son obras de la reconstrucción que están dentro del plan de la reconstrucción. Y eso es particularmente importante, ¿por qué? Porque si no están dentro del plan integral de la reconstrucción con cambios, nosotros no podemos intervenir en el modelo de control concurrente. Tiene que terminarse la obra para hacer el control posterior, el modelo anterior. Así es. Y esa es una de las cosas que tenemos pendiente ahora cuando se restablezcan ya las comisiones y entre a operar propiamente es decir, dicho, que el sistema de control concurrente sea universal y valga para todos. Exactamente, eso es una iniciativa legislativa que vamos a proponer. Porque además esto puede resultar siendo perverso, es decir, tú tienes una empresa que gana una licitación, pero en términos reales no está en capacidad de hacer la obra. Así es. Lo que tiene que hacer es contratar a alguien para que la haga. Entonces, ¿cuál es tu negocio? ¿Ganar licitaciones? Entonces, ¿cómo ganas licitaciones? Y ahí es donde entra la corrupción. Efectivamente. Ahí entra la corrupción. ¿No? Entiendo de que el Poder Ejecutivo, y nos han convocado para eso, está haciendo una serie de modificaciones, planteando en el marco de las facultades legislativas, modificaciones a la Ley de Contrataciones Públicas, que estoy seguro, uno de los temas que están evaluando es precisamente esto. ¿Cómo vamos a permitir de que se adjudiquen procesos a firmas que realmente no tienen la capacidad operacional? O que en todo caso puedan subcontratar, pero que si es que se demuestra en el control, por ejemplo, concurrente, que no tienen esa capacidad, se aplican las penalidades y una vez que las penalidades alcanzan un determinado monto del contrato, se rescinde ese contrato. Porque además lo lógico, ¿no? Porque igual ha pasado en muchas de las obras donde están Odebrecht, ¿no es cierto? Que hay montones de micro, pequeño y mediano empresarios que en realidad no tiene sentido. Si se hubieran asociado con asesoría del Estado y hubieran constituido consorcios, hubieran podido participar, hubieran podido hacer la obra y nos hubiera costado más barato. Porque resulta que si tú tienes a un consorcio que gana la licitación y supone gana plata, de ahí subcontrata a una segunda empresa que también gana plata, Hay tres y esta márgenes, empresa contrata a los que hacen la obra, pero este también ganó plata y tienes que pagar la obra, entonces... O sea, ¿cuánto te ahorras? Yo creo que esto se puede hasta cuantificar, ¿no es cierto? O sea, ¿cuánto te ahorrarías si la obra la hace directamente? O sea, si la licitación la gana la gente que hace la obra y no el que está en el camino cobrando como una especie de comisión por tener en las manos el negocio de ganar licitaciones. Efectivamente, por eso, como te decía, entiendo de que hay un grupo de trabajo, hemos sido convocados, estamos participando como Contraloría, como comprenderás, la modificación de la ley de contrataciones no es algo de nuestra incumbencia directa, pero sí estamos participando, sentando nuestros puntos de vista respecto de la experiencia que hemos tenido en la aplicación de este modelo de control concurrente. Y una de las cosas que se aprecia es efectivamente esas fallas del proceso en el cual adjudicamos procesos de contratación a firmas que no tienen la capacidad real para poderlas llevar adelante. Ahora, con relación a al segundo punto que mencionabas, hay muchas obras que están paralizadas, ¿no? Producto de las intervenciones que se han hecho desde el sistema de justicia, y sobre ellas es poco lo que podemos hacer. Sin embargo, dado que la tarea de la Contraloría es esencialmente naturaleza de control administrativo. Sin embargo, ustedes recordarán, ¿no? Salió el decreto de urgencia 003 y luego fue reemplazado por el decreto de urgencia por la ley 737. Esa ley ya entró en vigencia y esa ley dispone precisamente que para todas las obras de más de 100 millones de soles vamos a poder establecer el modelo de control concurrente y fija en 2% la transferencia de recursos que le tienen que hacer al presupuesto de la Contraloría, porque este modelo de control concurrente requiere un esfuerzo logístico adicional al que normalmente hacemos. Porque, por ejemplo, yo siempre llamo la atención sobre la obra esta que hay acá ¿cómo se llama la entrada a Chorrillos? ¿Cómo es que se llama esta entrada a Chorrillos? Alipio Ponce, ¿no es cierto? Que es una tremenda obra que hizo Odebrecht, es una falta de respeto. O sea, supuestamente la obra era para facilitar los ingresos y accesos a Chorrillos y a los barrios del sur de Lima. Entonces, si uno quiere entrar a Chorrillos, sale a una vía auxiliar que está absolutamente deshecha y parece que hubiera sido bombardeada. Entonces, yo lo hago todos los días, para poder llegar acá tengo que tomar unos atajos metiéndome en urbanizaciones y fastidiando a la gente que vive ahí tranquila y que nunca pensó que le iba a pasar eso. Porque la obra está mal hecha. Ahí hay un problema de diseño y de todo tipo, hasta de realización final por la calidad de la pista que han hecho, que no resiste
el paso de los camiones que van por ahí, ¿no? Pero precisamente este modelo de control concurrente está diseñado para tratar de solucionar progresivamente esos problemas. Porque en el modelo de control concurrente no solamente analizamos el cumplimiento debido de los procedimientos legales, sino de los procedimientos técnicos. Ahora, y en el caso de esto de la Municipalidad de Lima, porque ya ha habido dos, en relación al caso de la basura, ha habido dos temas escandalosos, ¿no? Uno ha sido el de Comunicore, o sea, la municipalidad, para los que no conocen el caso, le debía a Relima 35, casi 36 millones de soles, y no le pagaba. Entonces Relima inventa una empresa fantasma que se llama Comunicore, o alguien inventa una empresa fantasma, esa empresa le cobra a la municipalidad, nadie sabe cómo, porque durante años Relima no había podido cobrar, le cobra enterita la deuda. Le paga 15 millones a Relima y se queda con 21. O sea, ¿cómo hicieron? Eso obviamente era una operación de corrupción, ¿no es cierto? Al final, ayer nos decía Hernán Núñez de Regidor, no hay nadie preso por eso. No pasó nada, prescribió. Claro. ¿No? Se tiraron 21 millones de soles y prescribió. Bueno, hay que tener en cuenta que en esos casos el papel de la Contraloría está acotado a su mandato constitucional y legal. O sea, nosotros hacemos nuestras auditorías. Estoy seguro de que en esa oportunidad se hizo una auditoría, se encontraron responsables con presuntos delitos de indicios penales y seguramente civiles. Antes, en esa época, la Contraloría, a diferencia de ahora, no tenía la capacidad de sancionar administrativamente con la suspensión y la inhabilitación a los funcionarios públicos. A partir del año 2012, en particular 13, cuando se implanta la norma, ya tenemos esa capacidad. Pero una vez que terminamos nuestros informes de auditoría e identificamos indicios de responsabilidad civil o penal, lo único que podemos hacer es encauzarlos al sistema de justicia. Y entonces, en ese momento, el sistema de control... ¿Quién se tiene que hacer, Carlos? ¿Procurador? Por supuesto, lo encauzamos a través de la Procuraduría Pública y en el caso penal va al Ministerio Público. Pero ahí está claro que tiene que haber una fusión entre la Contraloría y la Procuraduría Anticorrupción, como usted dijo el otro día. Efectivamente. Es decir, tenemos una Procuraduría Pública, la que tiene que defender los conflictos que tenga el Estado con terceros es una, pero la que tenga que ver con los conflictos del Estado con sus funcionarios, eso no puede ser manejado políticamente. Eso tiene que ser un órgano independiente asociado o parte de la Contraloría. Sí, porque además te abrevia plazo, ¿no es cierto? Descubres una trampa y la denuncias inmediatamente. Efectivamente, ¿no? Ese es un tema que yo creo que en algún momento debe plantearse, ¿no? Nosotros vamos a conversar con el Parlamento y con el Poder Ejecutivo respecto de una iniciativa legislativa sobre el particular. Ahora, hace poco, hace 3 semanas más o menos, a mí me ha sorprendido porque ha ido creciendo como una bola de nieve. Viene una denuncia con respecto al vencimiento del contrato del recojo de basura en Lima, que no estamos hablando de poca cosa. Hay un ingeniero que sostiene que hemos perdido a estas alturas por encima de 70 millones de soles. ¿Por qué? Porque el contrato venció hace 3 años. Según el contrato, los camiones pasaban a manos de la municipalidad, eran propiedad de la municipalidad, y como se ha prorrogado el contrato, han mirado para el techo y se han hecho los locos con el tema de los camiones. Entonces, le estamos pagando a Relima por el recojo de basura con camiones que son nuestros, para empezar. En segundo lugar, se les está pagando como si fueran nuevos cuando tienen 12 años. Y en tercer lugar, están botando la basura en un relleno que es nuestro, porque es de la municipalidad, que están echando además basura donde no debían, según se ha denunciado, ocupando áreas, invadiendo áreas ajenas y sin los cuidados ambientales del caso. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a una situación así que además ahora cuando uno empieza a indagar, resulta que tiene años esto, que hace años que están en esta bronca? Sí, efectivamente, nosotros hemos desde la Contraloría tomado conocimiento de estas denuncias hace algunos meses atrás y hemos programado para este segundo semestre del año una auditoría de cumplimiento en particular sobre este tema. Ahora, esta auditoría de cumplimiento seguramente va a iniciarse ahora en el mes de septiembre y seguramente, como suele suceder, es un proceso de investigación complejo, demorará hasta fin de año para poder tener los resultados. Pero además, hemos visto por conveniente que desarrollar un operativo a nivel nacional para ver, no solamente en el caso de la ciudad de Lima, sino en las principales ciudades del Perú, todo el tema de gestión de residuos sólidos, en un operativo nacional en la cual todo el esfuerzo operacional de la Contraloría, la capacidad operacional de toda la Contraloría, se va a volcar a llevar adelante este operativo de control que va a cubrir gran parte del territorio nacional en las principales ciudades. Y lo estamos previendo a desarrollar ahora durante el mes de septiembre. Yo creo que con esas 2 acciones podremos hacia fines de año tener un panorama mucho más claro respecto de cuál es la situación real de la gestión de residuos sólidos en general y en particular ver estos casos de inconducta funcional y, como tú lo planteas, seguramente con donde hay indicios de corrupción, pero, como lo reitero, la competencia administrativa de la Contraloría se circunscribe a la sanción de las inconductas funcionales.
Luego de eso, si identificamos indicios de responsabilidad civil o penal, serán tramitados a través de la Procuraduría al sistema Claro, porque de justicia. digamos, el primer nivel de respuesta tendría que ser, o sea, tendría que haber una, o sea, por ejemplo, si es verdad que el municipio está pagando de más, Así es. ¿no es cierto? Que se ha prorrogado o que, digamos, por cualquier circunstancia no puedes hacer la licitación inmediatamente, lo que no puedes hacer es que siga permaneciendo un así estado de es. cosas absolutamente perjudicial Todo igual, así para es. los ciudadanos y para la ciudad. O sea, y la Contraloría debería tener la capacidad de decir, no, un momentito, me paras esto y me buscas una solución, ¿no? Claro, nosotros no tenemos esa capacidad de poder vinculante, de poder parar un proceso. Esa es una capacidad y una competencia legal y constitucional solo del Ministerio Público o en el caso de la Oficina de Procesos de Contrataciones Estatales, ¿no? Sin embargo, nuestros informes de control ayudan mucho a ambas instituciones a poder documentar y a poder enterarse de lo que nosotros encontramos. Nuestra actuación es siempre de acuerdo al marco legal vigente, ¿no? Y eso no necesariamente puede ser entendido por la ciudadanía como bueno o como justo, ¿no? Pero el control que hace la Contraloría General de la República y en general el Sistema Nacional de Control se basa en los principios de legalidad. El otro día, para terminar, señor Contralor, el otro día entrevistaba a la ministra de Salud, me decían, faltan 29.000 profesionales en el sector salud, aparte de los enormes déficits de infraestructura, ¿no? Hablaba con el ministro de Educación, me dice, en infraestructura, en los colegios públicos, el déficit es 100.000 millones de soles, que nos falta poner y que debimos poner antes. Y detectives faltan más de 15.000 y los policías siguen con el 24 por 24 porque no le estamos pagando lo que debíamos pagarle. Entonces, todo eso te lleva a, Dios mío, ¿dónde se fue ese dinero? Y alguien me llamó y me dijo, Nicolás, suma todo lo que nos han robado en los últimos años y ahí están los números. Plata ha habido, solo que se la han tirado. Así, tanto dinero se roba en el Perú de la función pública. Sí, de hecho, del presupuesto público, las estimaciones que se tienen son alrededor de 15.000 millones de soles al año que se pierden. ¿Al año? Que se pierden precisamente por estos actos de corrupción. Aparte de las ineficiencias, ¿no? Porque hay una cantidad de obras efectivamente sobrevaluadas, obras que no lo peor de se han todo terminado. y lo peor de todo es que el costo de la ineficiencia es muchísimo mayor que el costo de la corrupción, ¿no? Entonces, precisamente por eso la Contraloría está desplegando todo un proceso de reforma para tratar de reducir progresivamente estas pérdidas, estos forados que hay en la caja fiscal, ¿no? El modelo de control concurrente y su expansión, estimamos de que es parte de la solución, pero adicionalmente hay distintas otras acciones que se deben hacer, como por ejemplo lo que has mencionado, el tema de las procuradurías, ¿no? Vamos a fortalecer nuestras capacidades operativas. Hay necesidad de mejorar las reglamentaciones en materia de aplicación del control para las APPs y para las obras por impuesto, también para los casos de contrataciones de gobierno a gobierno. Es decir, tenemos una amplia agenda de modificaciones o iniciativas legislativas que en esta legislatura pensamos presentar, ¿no? Y una de esas reformas importantes ha sido el lanzamiento y la renovación de este programa que ya existía en la Contraloría, de Postula con la Tuya, ¿no? Hago a través de este medio la invocación y el llamado a todos los ciudadanos a que nos ayuden a controlar el buen uso de los recursos públicos, de los bienes y fondos presupuestales de todas las entidades públicas, en particular de los gobiernos regionales y locales, ahora en el marco de este proceso de eleccionario, ¿no? Y que también en el cual ya estamos trabajando para tratar de garantizar un buen proceso de transferencia de gestión. Hemos creado, como les he mencionado, las múltiples plataformas, pueden acceder de manera directa a la Contraloría y activar a través de sus alertas este mecanismo de denuncias que a su vez conllevarán a la realización inmediata de acciones de control que permitan la sanción. Y algo tendríamos que hacer en los medios, ¿no? O sea, yo tengo una secuencia que se llama Caiga quien caiga, una vez a la semana estoy acá con Catherine Ampuero, pero yo creo que tendríamos que hacer algo más que eso. Es decir, los medios de comunicación, bueno, los que estamos comprometidos porque las cosas se arreglen y cambien para bien en este país, deberíamos tener una franja todos los días donde los ciudadanos puedan venir y denunciar. Porque eso es una buena manera de ayudar y poner, como dicen los argentinos, escrachar, no sé qué significa, pero me gusta la palabra, que es así, poner en evidencia al funcionario corrupto, ponerlo así en el candelero, ¿no? Hacerlo público. Bueno, o sea, eso es algo que tendríamos que hacer desde los medios, porque si no, o sea, Dios mío, ahora uno entiende, pues, ¿no? O sea, te falta
pagarle a los maestros lo que deberían ganar. Están ganando la tercera parte de lo que ganaban hace 40 años. O sea, si en vez de robarse la plata y ser eficiente, si hubiera invertido ese dinero en lo que tocaba, estaríamos en otro país, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, 15.000 millones de soles al año es una cifra sustancial de nuestro presupuesto, ¿no? Y se podrían hacer miles de cosas en políticas públicas indispensables para nuestro desarrollo como nación si es que pudiéramos reducir. Seguramente no podremos eliminar este problema, pero con el solo hecho de reducir en 10% esta lacra de la corrupción que nos agobia a todos, estaríamos liberando más de 1.500 millones de soles al año para poder hacer distintas acciones en materia de salud, de educación, de infraestructura, etc. Y una parte importante de eso es, y permítanme regresar al programa de Postula con la Tuya para terminar, gran parte de la responsabilidad también es nuestra, porque como nosotros somos los que elegimos a las autoridades. Grandes problemas de corrupción tenemos, sí, pero en muchos de ellos están involucrados aquellas autoridades electas por voto popular, es decir, nosotros los hemos puesto ahí, y porque no sabemos elegir. Y ya es tiempo de que los ciudadanos nos tomemos un tiempo adicional de reflexión. Ahora es muy sencillo buscar la información básica para saber a quién estamos eligiendo, por qué lo estamos eligiendo. Y en ese marco el programa Postula con la Tuya es una aplicación concreta del control social. Yo siempre he creído que el mejor aliado del control gubernamental es el control social. Y en ese sentido, los medios de comunicación, como tú mencionas, juegan un papel fundamental. Una última pregunta, aunque me está ajustando nuestra productora. Ha llegado ya Gregorio Santos, vamos a tener una conversación con él en unos minutos, pero este tema de la Bajato o sea, esto obliga a la revisión de una serie de grandes proyectos, ¿no es cierto? Por parte de la Contraloría. Y no solo el caso de la Bajato, el satélite, por ejemplo, francés, porque hay toda una discusión sobre que hemos pagado más de 200 millones y resulta que en Chile han comprado más o menos lo mismo por 80 o 90. O sea, ¿cómo a nosotros nos cuesta 2 o 3 veces más lo mismo? O sea, ¿qué va a hacer la Contraloría en relación a estos superproyectos? El metro, el tema de Talara, la plata que se ha gastado en el gasoducto del sur, que ni siquiera existe, ¿no es cierto? Pues se gastaron fortuna. O sea, hemos identificado alrededor de más de 500 proyectos, ¿no? Que son superiores a los 100 millones de soles. Ahí están también los megaproyectos. Y justamente para darle un tratamiento especializado, continuo y permanente, hemos creado en la nueva reestructuración organizacional de la Contraloría un equipo especializado, no solamente de auditores y economistas, sino de ingenieros con especialidades en las ramas que se necesitan. Es un equipo que tiene alrededor ya de más o menos 150 personas en la Contraloría, y lo que hemos hecho es desplegar equipos de trabajo en cada uno de los frentes en estos proyectos. Todavía no llegamos a tener la totalidad, pero hay equipos de control concurrente que están trabajando en cada uno de los grandes proyectos. Y cada 2 meses sacamos estos informes de control que ahora con los nuevos estándares de transparencia están disponibles para todos los ciudadanos en nuestra página web. Es decir, muchos de estos proyectos están en ejecución o están paralizados. Ahora, yo creo que esto es un mensaje bien importante, ¿no es cierto? Porque yo he conocido en estos años muchísimos jóvenes profesionales, técnicos, que están indignados con que el país no progrese y que la corrupción ¿no es cierto?, nos está dañando nuestro futuro. Esta es una oportunidad para esos jóvenes, ¿no es cierto?, entrar a la Contraloría a comprarse el pleito, igual que a los jóvenes abogados, ¿no es cierto?, que hay que invocarles a que se metan al Ministerio Público, se metan de jueces para desde ahí cambiar las cosas, ¿no es cierto?, no tener... Así como es importante por quién votar, ¿no es cierto?, y tomar bien una actitud ciudadana, también es una manera de ejercer la ciudadanía, poner al servicio de la lucha contra la corrupción las capacidades profesionales. Sin duda alguna, y esa es la razón por la que hemos creado este programa de talentos de control. Es decir, prácticamente el ingreso a la Contraloría se ha cerrado. Ahora todo el mundo, los profesionales, jóvenes en particular, calificados que quieran entrar a trabajar en la Contraloría, lo hacen a través de la Escuela Nacional de Control en un proceso absolutamente meritocrático. A diferencia de lo que antes pasaba y lo que pasa normalmente en el Estado, nuestra idea es hacer del servicio de control algo que funcione tan bien como el servicio diplomático, ¿no? Es decir, que sea una línea de carrera en donde solo la meritocracia permita el ascenso de los profesionales, y estamos en eso, construyendo... Claro, la profesionalización de la gestión pública. Exactamente. O sea, y la despolitización, ¿no? Así es.
Parte de los elementos fundamentales del proceso de reforma en la Contraloría es crear una nueva línea de carrera y precisamente profesionalizar a todos los colaboradores del Sistema Nacional de Control. Yo le agradezco muchísimo al Contralor, le agradezco por venirse hasta acá porque sé que usted anda con los días ajustados. Muy gentil por estar con nosotros. En un mes veámonos otra vez para hacer un balance de cómo van las cosas. Muchísimas gracias. Un gusto conversar con usted. ¿Sabe que al principio no sintonizamos? Bueno, a mí no me gustó mucho la salida del Contralor anterior, más allá de sus defectos o virtudes. O sea, yo creo que lo sacaron no porque era bueno o malo como Contralor, sino porque metió las narices donde el poder no quería que entrara, digamos, ¿no? Pero en fin. Bueno, ¿no? Estamos aquí, ¿no? Para cualquier... Está usted haciendo su chamba, señor Contralor. Así es, sí, estamos en este proceso de reforma y sin duda alguna necesitamos el apoyo de la ciudadanía y de los medios de comunicación para poder continuar y hacer que estos procesos de fiscalización realmente lleguen a buen puerto. Nelson Schack, Contralor General de la República, ha estado con nosotros. Muchas gracias.